interesa saber cuál va a ser la sanción, el veredicto que se va a entregar contra Felipe Rojas, la condena que se va a conocer el día de hoy contra Felipe Rojas. Según lo que estaba señalando el juez, esto es de forma unánime por los delitos de violación con homicidio y de aborto ocurridos el 10 de febrero del 2018. Cabe destacar que Felipe Rojas envió un mensaje a la familia, eso es lo que yo le estaba diciendo previamente. Ayer, a solo un día de conocer este veredicto, él envió un mensaje donde básicamente dice, comillas, sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella y a la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar, es lo que habría dicho. Ninguna condena, por muchos años que sean, va a venir a remediar lo que él hizo, pero espero que esto sea un ejemplo hoy día para tantos casos que quedan al aire, dijo la hermana de Fernanda Maciel en su momento. Es parte de lo que estamos conociendo en este minuto. Queremos estar muy atentos porque es muy relevante conocer el veredicto, el fallo. Estamos con Claudio Valdivia, nuestro abogado. Es interesante este momento también para conocer finalmente el cierre de una historia muy larga, que se haga justicia finalmente, que es lo que la gente ha pedido insistentemente sobre un caso que tuvo denegación de justicia al comienzo. Buenos días Felipe, doctor y Eduardo. Efectivamente, me parece que en un juicio oral este es el momento más importante, más crítico. Se va a conocer el veredicto, y aquí voy a hacer una distinción un poco técnica, el veredicto y fallo y la sentencia propiamente tal. Lo que se está conociendo hoy día es el veredicto condenatorio o absolutorio. Eso vamos a saber hoy día, si es que Felipe Rojas es condenado por el homicidio. Eso es lo que se sabe. Hoy día no se sabe cuál va a ser la pena. La pena se va a saber después. Hoy día eventualmente van a discutir algún tipo de beneficio que podría tener él y que la defensa quizás podría estar animada en conversar o debatir sobre eso. Pero me parece que lo más importante hoy para la familia, que es la víctima en este caso, es saber si va a haber un veredicto condenatorio o un veredicto absolutorio. Dijo el juez recién que una decisión unánime condenaba a Felipe Rojas por estos dos delitos, violación con homicidio y aborto. O sea, ya sabríamos que efectivamente la justicia lo considera culpable. Hay condena. Lo que falta conocer es cuánto tiempo estará en la cárcel. Y eso finalmente yo creo que entiendo, ¿no? Para la gente es lo más sustancioso. Eso es lo más sustancioso para la gente, saber cuánto va a estar adentro. ¿Qué riesga? A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto podría estar tras las rejas? Me parece que la condena posible puede ser un presidio perpetuo efectivo, o eventualmente que pueda tener o acceder a algún tipo de beneficio a los 20 años. Estamos hablando de 40 años de prisión, sí, antes de poder acceder a cualquier tipo de beneficio. Así es. Esa es la condena perpetua efectiva acá en el ordenamiento jurídico chileno. Esa sería la pena máxima, digamos. Esa es la pena máxima, y me parece que por la condena que hoy día está diciendo los magistrados, y hay que rescatar, unánime. Es decir, no ha existido ningún tipo de duda entre los tres jueces sobre este veredicto condenatorio. Violación con homicidio es uno de los delitos que tiene mayor castigo en nuestra legislación. Es uno de los delitos que tiene mayor castigo, mayor penalidad por los tipos de bienes jurídicos, como dicen los abogados, que están en juego, que es la indemnidad sexual y la vida de una persona. Y me parece que el presidio perpetuo efectivo, es una opinión muy, muy personal, me parece que debiera ser la pena aplicable, porque no solamente estamos hablando de ese delito, sino también los otros delitos, el otro delito por el cual hoy día está siendo imputado. Claudio, perdón, y esa sería la pena máxima, ¿y cuál sería la mínima, según tu experiencia, que podría, digamos, tener Felipe Rojas? Me parece que si es que se logra acreditar que él no tiene antecedentes previos penales, podría buscar acreditar algún tipo de, por ejemplo, irreprochable conducta anterior, que le haga disminuir un grado y no tener un presidio perpetuo efectivo, sino un presidio perpetuo simple que la práctica que implica. Que implica que a los 20 años, incluso antes, podría acceder a algún tipo de beneficio. ¿Beneficios como carcelario? Por ejemplo, salida dominical, y eventualmente ir creciendo de manera progresiva, no solamente una salida dominical, sino también a un arresto nocturno o eventualmente los fines de semana. No antes de 20 años. No antes de 20 años. Pero la experiencia me indica que en un presidio perpetuo, si es que hay buen comportamiento, esos 20 años no necesariamente son 20 años, sino pueden ser menos. Claudio, esto de la irreprochable conducta anterior, que es como el comodín que tenemos todos, ¿no? Todos nacemos como con una cartita, que
nos hemos portado bien, no tenemos antecedentes, y eso hasta que nos libera en la primera, nos claro, baja, incluso para un caso de tanta gravedad como este, o sea, todos, ante un delito tan abyecto como este. Todos los imputados que no han cometido ningún tipo de delito pueden aspirar, ojo, pueden aspirar a tener esta atenuante. No siempre se considera. No siempre se considera, dependiendo de las conductas que he tenido previas. Pero aquí el análisis que hacen los tribunales generalmente es bastante práctico y pragmático. No tiene antecedentes penales pretéritos, el certificado de antecedentes está exento de anotaciones prontuariales y por lo tanto debiera aplicarse dicha atenuante. Volvamos a escuchar al juez que está hablando en este momento. Quien fue quien le entregó las llaves, al igual que los encargados del recinto, Cristian Rivera y Francisco González. Los tres coinciden en que Rojas quedó a cargo del recinto para alimentar a los perros y realizar otras labores. Es decir, la única persona que pudo tener acceso ese día a la bodega fue precisamente el acusado. Lo indicado queda reforzado con las ya aludidas cámaras de seguridad introducidas al juicio mediante la declaración de diversos deponentes. Concretamente, en ellas se advierte que los perros de la bodega, Benji y Frutilla, ese día salieron a la calle, pese a lo cual uno de ellos solo podía hacerlo si se abría la reja. Situación que se produce al poco rato de que la víctima llegó al lugar. Las cámaras de seguridad además dieron cuenta de que Felipe Rojas el mismo día concurre e ingresa a la bodega poco antes de las 17:30 horas, captándosele cuando sale tipo 19:30, es decir, 2 horas después de la llegada de Fernanda Maciel, a quien nunca más se le vio a ver con vida. En esas imágenes, el acusado es reconocido por diversos testigos, entre los cuales cabe mencionar a Nicolás Allende y Michael Ortega, al igual que Paola Correa y Valentina Maciel. La propia mensajería que el acusado mantuvo ese día con Fernanda Maciel antes de que éste llegara a la bodega. Ya, esto es parte de lo que está diciendo el juez en este instante. Claudio, en estas audiencias, lo que él hace primero es un relato de los hechos, ¿no? De lo que se logra confirmar de la investigación. Lo que está haciendo ahora es el veredicto, ha dicho que es condenatorio y tiene que dar argumentaciones breves, no todas las que van a estar en la sentencia necesariamente, pero sí tiene que dar motivación respecto de este veredicto. Y hay una cosa que en estos pocos segundos que pudimos escuchar hay que destacar, que uno de los elementos fundamentales por los cuales se está condenando a Felipe Rojas son las presunciones. Es decir, si bien no tenemos testigos oculares de que efectivamente él fue quien generó este delito, que ocasionó este delito, el culpable de este delito, sino a través de distintos medios de prueba, cámaras, testigos, en que todos indican ineludiblemente que Felipe Rojas estaba en ese lugar con Fernanda Maciel. Correcto. Él comienza relatando cómo habría sido el abordaje de Felipe Rojas a Fernanda Maciel, que la habría atacado por la espalda y posteriormente habría hecho lo que acabamos de enterarnos que hizo, ¿no? Eso también es a través de presunciones, porque no hay cámara, no hay un registro que lo muestren a él haciendo eso. Eso es lo que se ha tenido que demostrar en este juicio. Efectivamente, se tiene que demostrar primero que se cometió un delito, y segundo, que a esa persona que se está imputando por un delito tiene una participación culpable. Y eso a través de distintos medios de prueba. Y, por ejemplo, ¿cuáles? Informes. Los informes y las pericias médicas son claves, son críticas en este caso, para saber cómo fue, y ahí el doctor puede ser un poco más gráfico, pero me parece que el horario no corresponde para eso, es cómo fue ese delito, en qué condiciones, claro, en qué circunstancias. Y ocurrido el delito, ¿qué hace el imputado en fecha posterior? ¿Qué hace, pues, en el fondo para ocultar? Porque aquí, ojo, también es importante lo que hizo el imputado posterior al hecho y que da en el fondo y que busca acreditar también su participación. Entonces, no solamente los actos anteriores, sino los actos en el delito propiamente tal y los actos posteriores a cometido el ilícito. Vamos a escuchar parte del relato que ha dado el juez recientemente sobre la sentencia a Felipe Rojas, quien ha sido declarado culpable del asesinato de Fernanda Maciel. En el contexto probatorio sintéticamente descrito, resultó relevante para determinar la participación de Felipe Rojas en los hechos la declaración de la testigo reservada N, expareja del acusado, quien refirió en juicio cómo el primero le relató lo sucedido en relación con su papel en la muerte y entierro de la víctima. Incluso más, la declaración de la testigo en cuestión quedó corroborada externamente con los mensajes de audio que ella misma entregó a la policía, en que Felipe Rojas le envió
los días previos al hallazgo del cuerpo, referidos a la muerte de Fernanda Maciel y el lugar donde la había enterrado. Mensajes de audio que fueron escuchados por este tribunal y que provenían del teléfono del acusado y cuya voz fue identificada por la testigo y no controvertida por ninguna de las partes. Como puede verse, las ideas brevemente enunciadas permiten de manera clara... Ahí estamos escuchando al juez. Sabemos que Felipe Rojas no declaró durante el juicio. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo todavía, de decir algo públicamente? Porque yo he leído parte de una comunicación que le envía a la familia mostrando arrepentimiento y entendiendo que lo que él hizo, reconociendo también, lo que él hizo no devolverá el daño causado ni a la familia de Fernanda Maciel ni a su propia familia. ¿Existe la posibilidad de que lo escuchemos a él hablar? Eventualmente, él tiene derecho siempre a hablar. Terminado el juicio oral, siempre, y se establece así en el Código Procesal Penal, él tiene la posibilidad de hacer una declaración, no necesariamente inculpatoria, sino pidiendo la excusa, tratando de escuchar, y sin derecho a contrapregunta por parte del fiscal. Eso al final del juicio. ¿Eso lo puede hacer? Sí. Y lo que decía el juez en el video que veíamos, aquí es muy importante para reconstruir la historia. No olvidemos que en un juicio oral se tiene que reconstruir una historia, se tiene que reconstruir cómo eventualmente ocurrieron los hechos. Y aquí hay una testigo clave, que es la expareja del único imputado, en que dio antecedentes que son extremadamente relevantes, porque lo ubican en el lugar, en la hora y con la persona que efectivamente fue la víctima. Y en ese sentido, esa testigo me parece que yo creo que aporta en términos de condena más del 50%. Porque te ayuda a armar la historia, me imagino, Claudio, ¿no? Te ayuda a armar la historia respecto. Para que sea, digamos, contundente lo que la justicia está presentando para declarar culpable a Felipe Rojas. Porque tú tienes que ubicar, hay que darse cuenta, uno tiene que ubicar a este sujeto en ese lugar, a esa hora y con esa persona. En la bodega. En la bodega. ¿Quién puede decir eso? Las cámaras, sí, perfectamente él podía haber pasado. Pero si tenemos una testigo que no solamente lo ubica ahí, sino que él escuchó de ese imputado esa declaración, tiene audios, y que tratándose de un audio en que ella renuncia, perfectamente ese audio pudo ser escuchado y sin infracción de ningún tipo de garantía constitucional. Ese audio de WhatsApp, las personas que envían audios de WhatsApp son medios de prueba para cualquier juicio, e incluso en un juicio de familia. ¿Quién tiene que liberar ese audio? ¿La persona que lo recibe o la persona que lo envía? Una de las personas. ¿Cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Basta con que una persona de una conversación en audio diga, esto lo quiero hacer público en cualquier circunstancia. Es que lo que han dicho los tribunales en esto, y voy a ser muy genérico, perdonen los abogados si es que no soy lo específico, pero la jurisprudencia que ha dicho respecto a los audios de WhatsApp es: nadie que envía un mensaje a través de una red social, sea de audio o de voz, puede suponer que ese audio es privado. Correcto. Y no va a ser conocido por otras personas. Y por lo tanto, bajo esa premisa, es que ese audio forma parte de una red social, y por lo tanto, si es que una de esas personas de esa comunicación libera su contenido, es perfectamente válido. Sobre todo una red como WhatsApp, porque existen otras redes que el audio se elimina rápidamente, ¿verdad? Así es. Claudio, las personas nos preguntan, lo que hemos sabido ahora, ¿sí?, en concreto, es que el tribunal, al término de este juicio, ha declarado a Felipe Rojas culpable. Todos los antecedentes que se presentaron durante el juicio dan la sensación al tribunal que en forma unánime lo declara culpable de 2 delitos terribles: violación con homicidio, aborto. Pero lo que falta ahora es que en un plazo, a más tardar de 15 días, conozcamos la pena. ¿Cuántos años va a estar en prisión? Eso todavía no está decidido. Se tienen que juntar ahora y ver, conversan. ¿Cómo se estipula que la condena va a ser esa y no otra? La condena es un ejercicio que tienen que hacer los 3 jueces, no solamente uno. Va a haber un juez redactor de esa sentencia, claramente que él va a tener que redactar toda la sentencia y va a tener que reproducir las declaraciones de los testigos, va a tener que reproducir lo más importante sobre los informes, lo que él vio, lo que él experimentó en ese juicio oral. Eso es lo que va a hacer el juez redactor y va a tener que escribir. Por lo tanto, en la sentencia, que puede tener muchas páginas, vamos a conocer el desarrollo, cómo se llega a la convicción, cuáles son los elementos de prueba, y la condena propiamente tal, y eventualmente, si es que tiene o puede acceder a algún tipo de beneficio, difícil lo veo, también se tiene que establecer en ese sentido. Pero esa reunión entre los 3 jueces más el juez redactor no se ha celebrado todavía.
o puede que sí, y tengamos que esperar simplemente algo que ya está decidido. Lo que dice la práctica es no solamente una reunión, sino durante ese plazo hay reuniones periódicas y permanentes entre esos 3 jueces, porque los 3 jueces tomaron apuntes distintos y por lo tanto tienen que llegar a una única redacción. Ese juez redactor no es que se encierre solo a redactar ese fallo, sino que él, en conjunto con otros, él tiene que redactar el fallo. No olvidemos lo que pasó con el caso Pradenas, que el juez redactor del fallo fue inhabilitado. Correcto. Porque hizo unos comentarios. Y era el juez redactor, no era el juez que había participado en la... había participado. Un juez, a ver, de los 3 jueces, hay uno de esos 3 que va a ser el juez redactor de la sentencia. Que no necesariamente el que está hablando, ¿verdad? Que no necesariamente el que está... Y Claudio, perdón, por eso se toman estos 15 días para entregar la sentencia definitiva. Claro, porque piensa que termina hoy día el juicio. Y lo que importa es el veredicto. Por lo tanto, no hay nuevos antecedentes, se terminó, no hay ningún papel, no hay ningún testigo, no hay nada más que se entregue. No va a haber ningún antecedente. Hoy día termina el juicio oral propiamente tal y por lo tanto el juicio oral termina con el veredicto. A veces el veredicto es inmediatamente concluida la última prueba o la declaración del imputado según fuera el caso, o se fija el veredicto para un día siguiente. ¿Para qué? Para que los jueces puedan redactar ese veredicto. ¿Se tiene que citar la fecha, decir esto lo vamos a conocer el día tanto, o empieza a correr el plazo de los 15 días? Empieza a correr el plazo de los 15 días y en materia penal los plazos de días son días corridos. Y en este periodo existiría la posibilidad que la defensa de Felipe Rojas, por ejemplo, tal como lo hizo de alguna manera entrever en el mes de febrero, si no me equivoco, a fines de febrero, la posibilidad de anular el juicio, solicitar anular el juicio. Los recursos que eventualmente pueda tener la defensa, que generalmente es el recurso de nulidad, que es el que corresponde para estos efectos, es conocida la sentencia redactada, no en contra del veredicto. Okay, perfecto. Por lo tanto, hay que esperar esa sentencia para saber si es que la defensa efectivamente va a recurrir, que sería lo más natural en Ahora, este caso. Claro, que es como lo generalmente habitual, porque en su momento, disculpe doctor Laire, que estábamos hablando de enfermedades respiratorias, pero esto es lo que está ocurriendo ahora, es la información del momento. En su momento, la defensa de Felipe Rojas apelaba a dejar hasta acá nomás esto y empezar de nuevo, porque algunos de los intervenientes en el juicio habían dado declaraciones públicas. Pero eso fue desestimado por los jueces que estamos conociendo, los jueces que hemos visto que llevan a cargo de este caso. Ese argumento para apelar ya está desestimado. Por lo tanto, ese no se podría volver a invocar. ¿Tendría que ser uno nuevo? No necesariamente lo podrían volver a invocar, pero estratégicamente quizás no fue la mejor alternativa, opción que tenía la defensa, porque, perdonando la expresión, inutilizó un argumento que perfectamente podría haber utilizado para un recurso de nulidad. El haber resuelto ya el tribunal con previa discusión y previo debate, eso me parece que le quitaría mucha fuerza a un recurso de nulidad alegando ese tipo de infracciones de garantía. Ahora, eso es un recurso de nulidad, es decir, este juicio se anula y vamos foja cero todo de nuevo. Partimos de cero. Pero hay otro tipo de apelación, apelando, no sé, a otros tipos que vayan a la Corte de Apelaciones. Los recursos en materia penal son bastante acotados y restringidos y por lo tanto el recurso que corresponde para estos efectos es el recurso de nulidad. ¿Y cuáles son los antecedentes que habitualmente se utilizan para solicitar la nulidad de un juicio, sobre todo con este impacto de opinión pública? Básicamente 2, en términos muy generales, e insisto, los abogados que me están viendo, perdonen por la impresión, pero me importa que las personas que nos están viendo entiendan. Lo más didáctico posible. ¿Cuáles son los argumentos principales? Es que en las pruebas se cometió algún tipo de infracción de garantía, no se valoraron adecuadamente, o en la ponderación, es decir, en la argumentación del juez ha existido un grave error de derecho, es decir, en la interpretación de los hechos conforme a la prueba rendida, no corresponde que por ejemplo, se impute o se condene por ese delito, sino más bien por otro de menor gravedad. Llama la atención que la defensa de Felipe Rojas había planteado una serie de coartadas respecto a su defendido. Es curioso porque él habría reconocido el hecho, sin embargo, como hemos aprendido acá, el hecho que tú reconozcas un crimen no necesariamente es una prueba contundente. Igual se tiene que acreditar. Y aun cuando hubiera confesado, la sola confesión no puede dar lugar a una condena. Dice que dentro de las coartadas declaradas por Rojas fueron desestimadas en su totalidad por los testigos del caso
lo que demostraría una vez más su responsabilidad, lo que ha sido hoy día refrendado por la justicia, que ha declarado culpable a Felipe Rojas. Durante la investigación y tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en esta bodega, según se indicó en la parte de atrás que había una fosa cavada, la que según el acusado Felipe Rojas era utilizada para botar la basura. Sin embargo, el dueño del terreno en su momento desmintió esto y afirmó que ese hoyo no había sido ocupado con ese propósito. En línea con lo anterior, también se desestimó el hecho de que Rojas asegurara que habría comprado cal para usarla en una pintura para remodelar una gruta, polvo que incluso, según la Fiscalía, fue encontrado en los restos de Fernanda Maciel. Por lo tanto, otra coartada que se caería. El dueño del mismo recinto dijo además que ningún lugar en la bodega había sido pintado. Además, así es parte de las coartadas que había presentado la defensa de Felipe Rojas, que reiteramos, está ocurriendo en este minuto. Ha sido declarado culpable. La sentencia, lo que queremos saber muchas personas, cuántos años va a pasar en prisión Felipe Rojas, es algo que no conocemos todavía y hay un plazo de 15 días, Claudio, para conocerlo. Así es, hay un plazo legal que se establece dependiendo de la duración de los días de juicio, pero eventualmente estamos hablando de un plazo normal, estándar de 15 días. Y lo que está ocurriendo en este minuto, que es el relato que hace uno de los 3 jueces integrantes de la sala que ha declarado culpable de forma unánime a Felipe Rojas, es tan crudo, es tan cruento que hemos decidido no escucharlo al aire, considerando que está en vivo y no tenemos la posibilidad de ir frenando algunos detalles que son escabrosos. Porque aquí estamos hablando, Claudio, de un caso que no es solamente la muerte de una mujer que estaba embarazada, es cómo ocurrió todo esto, que es bastante oscuro, es siniestro, es bien abyecto. Y los errores que se cometieron lamentablemente en el proceso de investigación. Recordemos que esto ocurrió el 10 de febrero del 2018. Sí, claro. Estamos en abril del 2023. Sí. Pero tengámonos primero en eso. Ya voy a ir a ese tema de cuánto se demoró en aplicar la justicia y si no hubieran sido los medios. Estamos hablando de que en un delito como este, y en todos los delitos también, y yo creo para todas las víctimas que nos están viendo, y todas las circunstancias de un delito importan para las víctimas, aun cuando sean las más leves. Pero en este delito en particular estamos hablando de condiciones, de circunstancias, es que no hubo ni una sola compasión respecto de la víctima, de sus condiciones, no hubo respeto por su dignidad. Y en eso me parece bastante grave. Lo hemos visto en muchos otros casos, Nabila Rifo también, las condiciones, las circunstancias. Vamos a escuchar considerando objetivamente el impacto que la entrega de determinada información tiene particularmente en este caso, la difícil tarea de reconstruir retrospectivamente los hechos del pasado, en un grado compatible con un estándar probatorio que carezca de ripios, inconsistencias, oscuridades y falencias que comprometan la confiabilidad de las premisas fácticas que se dan por probadas. En definitiva, si bien se trató de una acotada contribución, fue importante, pues permitió pasar de una figura de homicidio calificado a una más gravosa y perjudicial como la violación con homicidio, reuniéndose los requisitos del artículo 11, número 9 del Código Penal. Se está haciendo referencia a la escasa colaboración por parte del implicado. A las alegaciones de la defensa relativas al tratamiento que se le dio al acusado y su calidad de tal. Y esto se suma a lo que habían dicho previamente, la importancia del testigo y su impacto en la prueba, para poder establecer la responsabilidad de Felipe Rojas. Lo precedentemente dicho es inseparable de la forma bajo la cual se desarrolló una investigación que demoró demasiado tiempo y que tiene que ver además con las alegaciones de la defensa referidas a la eventual vulneración de garantías. Resulta a todas luces evidente que Felipe Rojas fue un sospechoso desde el principio. Ya en febrero de 2018 el Ministerio Público y la policía estaban al tanto que había mentido al indicar el día en que devolvió las llaves de la bodega y que aún más le pidió al testigo a quien restituyó esas llaves que mintiera a la policía sobre el particular. Las cámaras de seguridad tempranamente, ya en marzo de 2018, permitieron determinar que Fernanda Maciel había sido vista por última vez dirigiéndose el 10 de febrero en dirección a la bodega de calle Yaima, no volviendo a aparecer ni advirtiéndose nuevamente su presencia en los registros de las cámaras en los días posteriores. En ese mismo contexto, también se sabía que Felipe Rojas el mismo día había ido a la bodega poco antes que Fernanda Maciel fuera captada caminando en esa dirección. La persecución penal estatal ya sabía que Fernanda Maciel y el acusado ese día se iban a juntar, pues el propio imputado les entregó su celular en donde aparecían los mensajes que éste le envió diciéndole que nunca llegó.
el propio funcionario de la Policía de Investigaciones, Felipe Parada, declaró en juicio que recomendó entre el 24 o 26 de abril de 2018 otorgarle a Felipe Rojas la calidad de imputado. Inexplicablemente no se hizo y el caso se siguió investigando bajo el rótulo de una presunta desgracia, manteniéndolo bajo la cobertura del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros y no de una unidad más especializada. Sobre este punto, no podemos desatender que la condición de imputado no constituye un estatus que otorga al órgano de persecución penal a su entera discreción. Se es imputado, conforme al artículo 7º, inciso 2 del Código Procesal Penal, desde la primera actuación del procedimiento dirigida en contra de quien se trate, entendiéndose por tal cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la Policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad de un hecho punible. Es decir, el simple estatus de sospechoso al cual se interroga ya activa todo el dispositivo de derechos y garantías. Seguimos escuchando el juez que va relatando algunos de los hechos. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo ahí en tribunales. El juez lee el veredicto contra Felipe Rojas, que ha sido considerado culpable, tal cual, culpable de los delitos de violación con homicidio y aborto de manera unánime en caso de Fernanda Maciel, hecho ocurrido el 10 de febrero del 2018. Retomo lo que decías tú, Felipe, la lentitud con la cual actuó la justicia y la investigación. Lo decía recién el juez que estaba leyendo eso. Tardó demasiado tiempo, había evidencia de su participación y de las mentiras que le había ocurrido, que en marzo del 2018 Felipe Parada, un funcionario de la PDI, había recomendado, en abril de 2018 recomendado imputar a Felipe Rojas, que en marzo del 2018, estamos hablando un mes después del asesinato, ya se sabía a través de las cámaras que Fernanda Maciel había estado ahí, estaban los relatos de la madre Fernanda Maciel, y sin embargo esto no fue considerado, tanto así que seguía en el servicio de encargo de búsqueda, sea como una desgracia, como una desaparición de Fernanda Maciel y no la investigación por homicidio. Ojo con lo que dice el juez, y aquí me quiero detener en dos temas. El primero, lo que está haciendo el magistrado es hacer eco de las alegaciones de la defensa, no necesariamente son las propias del tribunal. Correcto. Por lo tanto, él está haciendo eco de lo que decía la defensa y después viene el argumento del tribunal de cómo las desestima o cómo las estima en determinada forma. Claro, casi como diciendo que le habían entregado la calidad de imputado de manera casi como subjetiva. Así es. Por lo tanto, lo que está haciendo el juez es reproducir el argumento de la defensa, ¿ya? Pero aún así, reproduciendo ese argumento de la defensa, quiero volver a algo que se relaciona con el homicidio del carabinero, que es la palabra y el concepto sujetos de interés en una investigación. ¿Qué es eso? No es un concepto jurídico, es o no imputado. Y por lo tanto, lo que está haciendo y lo que debiera hacerse cargo el tribunal es, si ya habían algunas sospechas, habían algunas diligencias de investigación en contra de ese sujeto, lo lógico era que debiera haber sido calificado de imputado, no de testigo, a propósito de sus garantías constitucionales, si declara o no, si tiene derecho a guardar silencio o no. Un testigo no tiene derecho a guardar silencio, un imputado sí. Y por lo tanto importa mucho qué calidad tenía. ¿Por qué no lo hizo? Y aquí es solamente una hipótesis, es porque formalizada una persona, empieza a correr un plazo para cerrar la investigación, que son de 2 años. Si no existía evidencia sobre el cuerpo de la víctima, era muy difícil imputar y formalizar por un delito. No bastaba con decir, hay pruebas que lo muestran que estaba entrando a la bodega, porque empieza a correr el plazo de 2 años y en esos 2 años no logran acreditar que dentro de la bodega pasó lo que pasó. Claro, la cuestión era ¿por qué delito lo van a formalizar? Y esa es la pregunta que también uno tiene que hacerse respecto a los sospechosos de los imputados del carabinero. ¿Por qué delito lo van a formalizar? Claro. Si no existía el cuerpo de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel la encontraron mucho tiempo después, lamentablemente. Y por lo tanto, la formalización a Felipe Rojas, ¿por qué delito iba a ser? Pero también, Claudio, hubo ingreso a la bodega en reiteradas ocasiones. Hubo georreferenciación. Yo me recuerdo que hubo equipos especializados que buscaron en distintos lugares y no encontraron absolutamente nada. En el mismo lugar que posteriormente, a consecuencia de información de testigos, sí se encontró. Claro, pero la hipótesis de investigación, ¿cuál era inicialmente? La desaparición de una persona, no el homicidio. Y por lo tanto la desaparición forzada era el motivo para formalizar a este imputado. Está pasando.